Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla en línea sobre Derecho e Intertextualidad organizada en el marco de la Red Vértice, por ATRAE y AC Traductores en colaboración con Cedro y Dama. Queremos dar las gracias a los asistentes por la gran acogida que ha tenido esta actividad y a Cedro y a Dama por recibir siempre tan positivamente nuestras propuestas de formación. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Elia Maqueda, traductora editorial y audiovisual, socia de ATRAE y AC Traductores, que será quien presente y modere a los expertos. Elia, adelante. Te comparto un momento. Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes. Yo también quiero darle la bienvenida a todos los asistentes a esta charla sobre derechos, sobre intertextualidad y derechos de autor, en la que participarán Javier Díaz de Olarte y María Martínez. El motivo de la charla, impulsada por ambas asociaciones, ATRAE y AC Traductores y la Red Vértice, ha sido un poco intentar tratar esa intersección entre los traductores literarios, editoriales y los traductores audiovisuales cuando tenemos que enfrentarnos a obras basadas en otras, ¿no? Sobre todo obras audiovisuales basadas en obras literarias, pero bueno, también puede ocurrir lo contrario. Y por eso hemos recurrido a nuestras sociedades de gestión favoritas, que son Cedro y Dama, y a Javier y a María para que nos ayuden a dilucidar este asunto que tantos quebraderos de cabeza puede llegar a ocasionarnos. Les voy a presentar y ya les dejo paso a ellos. Javier Díaz de Olarte Barea es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y abogado en ejercicio desde 1995. En el año 2000 empezó a prestar sus servicios como titular de servicios jurídicos en la AIE, la entidad de gestión colectiva de artistas musicales e intérpretes. En 2006 se incorporó a Cedro y a fecha de hoy es responsable de sus servicios jurídicos. Colabora con distintas publicaciones sobre propiedad intelectual y participa habitualmente en másteres y conferencias sobre la materia. Es miembro de los consejos de diferentes organizaciones internacionales que se ocupan de los derechos de propiedad intelectual en el sector del texto, como IFRR o PLN. Y María Martínez Manzano, de Dama, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y ha realizado el máster en propiedad intelectual también en la Universidad Carlos III de Madrid. Lleva desde 2012 desarrollando su labor profesional en Dama, concretamente, y es abogada del Departamento Jurídico de esta entidad de gestión. Ahora hablará Javier primero para hacer una introducción general y a continuación María, que se centrará un poco más en el ámbito del audiovisual. La charla va a ser grabada, por esa razón, para hacer preguntas. Si tenéis alguna pregunta en el curso de la puesta en común, pues las tenéis que hacer a través de la sección de preguntas que veis en el panel que tenéis de la aplicación. A través de esa sección de preguntas nosotros las recibiremos y al final de la presentación se las transmitiremos a Javier o a María o a ambos y los contestarán ahora en directo, ¿vale? Pero para no estar entrando con micrófonos por motivos de privacidad preferimos que las enviéis a través de las preguntas, cualquier comentario o pregunta que tengáis. En caso de que sean preguntas muy concretas y que no se puedan contestar de forma genérica, a lo mejor por cuestiones de tiempo, de limitación de tiempo, lo que podemos hacer después es que si alguien tiene una pregunta muy concreta, una consulta, la envíe al correo de inscripciones de AC Traductores y se las haremos llegar, las derivaremos al profesional más adecuado. ¿De acuerdo? Y sin más, doy paso a Javier. Pues muchas gracias, ante todo, a las tres entidades organizadoras, a AC Traductores, a ATRAE y a la Red Vértice, por haber contado con Cedro para esta reunión de esta tarde y comentar el asunto de la intertextualidad, que en el fondo no es más que una manifestación de derechos de autor y de ver cómo se encajan determinadas cuestiones en el ámbito regulatorio de esta materia de derechos de autor, que a veces da mucho miedo, pero que no debe dar tanto, porque con carácter general hay unos principios que son con los que vamos a empezar esta sesión de esta tarde.
como yo soy muy mayor, recuerdo lo de los minutos de patrocinio en los programas de radio, entonces vamos a empezar contando qué es Cedro para aquellos que no lo sepan. Cedro es una de las 9 entidades de gestión colectiva autorizadas por el Ministerio de Cultura, a fecha de hoy, Cultura y Deporte. Fue autorizada como tal entidad en 1988. Formalmente somos una asociación sin ánimo de lucro que recogemos a prácticamente todos los sectores de creadores que participan en la obra de texto. Así tenemos a autores, entendiendo como tal a todos los autores de texto, es decir, escritores, traductores y periodistas. No tenemos autores plásticos, y a los editores de libros, revistas, periódicos, música impresa, y nos da exactamente el modo en que la obra se manifieste. Representamos y defendemos los legítimos intereses de autores y editores de este tipo de obras, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras, y a fecha de hoy tenemos ya casi 30.000 socios, esos 29.181, con la distribución entre autores y editores que tenemos en pantalla. Eso somos nosotros, somos una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual del sector del texto. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues como casi todas las entidades, tenemos 2 ámbitos de gestión: gestión colectiva obligatoria y gestión colectiva voluntaria. Gestión colectiva obligatoria son una serie de derechos en los que la ley establece que solo pueden administrarse a través de una entidad de gestión colectiva. Independientemente del titular, independientemente del autor, del editor, del artista, del productor, solo puede hacerlo una entidad de gestión. En el caso de Cedro, hay 4 derechos de propiedad intelectual que están configurados por la ley como de gestión colectiva obligatoria. El primero de ellos es un horizontal que afecta a todos los sectores, al sector de la música, del cine y del libro, que es la copia privada. La copia privada, la ley establece un límite o una excepción, es decir, se pueden efectuar copias privadas sin solicitar autorización de los titulares de derechos, pero a cambio de pagar una compensación a los titulares, es decir, autores, editores, productores o artistas, a través de la correspondiente entidad de gestión. Para esos autores de texto y para esos editores que veíamos antes, es Cedro una entidad que lo administra. También gestionamos otro derecho de gestión colectiva obligatoria que tiene origen en otro límite. Este se regula en el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual. Las universidades y centros públicos de investigación pueden utilizar hasta un 10% de una publicación sin solicitar autorización a autor o editor, pero también tienen que pagar una remuneración a autores y editores a través de la entidad de gestión. Estos 2 son 2 límites de cuya compensación o remuneración se benefician tanto autores y editores. También gestionamos solo para autores. ¿Y por qué solo para autores? Pues porque así lo establece la ley, no hay más que discutir. La compensación por préstamo bibliotecario. Las bibliotecas públicas pueden prestar libros o películas o discos, pero en el caso de Cedro, obviamente, lo que interesa son libros, sin solicitar autorización, pero a cabo tienen que pagar una remuneración que gestiona Cedro. Y por último, el 4.º derecho de gestión colectiva obligatoria es el que afecta a los agregadores de noticias. Estos agregadores de noticias pueden utilizar fragmentos no significativos de noticias aparecidas en periódicos, revistas o en otro tipo de fuentes sin solicitar autorización, pero a cambio tienen que abonar una compensación a través de la entidad de gestión. Estos 4 son los derechos de gestión colectiva obligatoria. Después tenemos los derechos de gestión colectiva voluntaria. Y esto es cuando un uso de una obra protegida no está amparado por los límites y excepciones, y después veremos lo que son esos límites o excepciones, pues hace falta solicitar una licencia, una autorización. Y Cedro la concede en el ámbito de la obra de texto. Y así tenemos licencias destinadas a empresas, enseñanzas, a instituciones de enseñanza o instituciones. Concedemos dos tipos de licencias generales, las que permiten la utilización de todas las obras del repertorio, o licencias puntuales o de pago por uso. Y con esto diríamos que teníamos la parte fundamental de recaudación de la casa. Pero la Cedro, igual que el resto de las entidades de gestión, que Dama y que las otras, efectuamos una importante función social. De hecho, el 20% de lo que recaudamos por copia privada tiene que destinarse a esta función social. Y así llevamos a cabo reembolso de gastos que autores hayan efectuado con tratamientos sanitarios no incluidos, tratamientos o instrumentos sanitarios no incluidos en la seguridad social, como pueden ser desde gafas, audífonos, etcétera. Prestamos ayudas de urgente necesidad a
autores que se encuentran pues eso, en una situación especialmente difícil. El año pasado creamos el primer fondo COVID, el año pasado, en 2020, este año 2021 existe otro fondo COVID y se han concedido las ayudas por el importe que aparece en pantalla. También gestionamos ayudas a través de entidades colaboradoras o llevamos a cabo patrocinio para la promoción y formación de artistas y de editores. También llevamos a cabo otros servicios y beneficios de utilidad para el socio, como pueden ser los relacionados con piratería. Y así destacaría el sistema de antipiratería digital, que es un sistema de rastreo 24 horas al día de las obras de nuestros socios por las redes, y allí cuando se detecta un acceso ilegal, pues se solicita, se envía la correspondiente notificación y se solicita la retirada, el bloqueo, la desindexación, lo que procede. También hemos creado recientemente un servicio para obtener pruebas de ilícitos, tanto en ilícitos producidos en el entorno digital como analógico, de reprografía ilegal, e incluso hemos creado también una extensión en navegadores para evitar el acceso a este tipo de acciones o de copias piratas de las obras. También, o en otro lugar, prestamos una serie de servicios y beneficios de utilidad para el socio, destinados fundamentalmente al área de formación, en primer lugar, área privada de socios, un registro como prueba de confianza de que la obra existe en un determinado momento. Es decir, Cedro permite a sus socios que sus obras que se presenten en formato PDF o equivalente sean transformadas en un código que permite acreditar que en esa fecha hay una manifestación de ese autor manifestando o expresando que es el autor de esa obra, una especie de registro digital de las obras. También prestamos otra serie de servicios relacionados con este código, como son el que permite la certificación de la titularidad de la obra, que puede ser útil para gestiones administrativas, o la verificación de las obras permite identificar citas, referencias, etcétera. Esto puede ser muy importante tanto para profesores en el área universitaria, para saber cuándo sus obras han sido citadas, como también en la piratería para detectar que efectivamente una obra está siendo o pirateada o plagiada. Y por último, por acabar pronto, tenemos el área de representación internacional. Como se decía antes, Cedro forma parte de una serie de organizaciones. A nivel internacional destacaríamos a IFRO, que es la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción, o el PDLN en materia de licenciamiento de prensa. Y a nivel nacional, pues formamos parte de la Coalición, que es una organización cuyo objetivo es intentar reducir el alcance de la piratería digital, o de ADEPI, que es la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, y que, bueno, de la que formamos parte la práctica totalidad de las entidades de gestión, y que lo que busca es crear el marco normativo más favorable a los derechos de autor. Cedro, se me olvidaba comentar antes, la asociación a Cedro es gratuita, no hay ni cuota de incorporación ni cuota de mantenimiento. Nos mantenemos porque no del aire, sino de una cantidad que se detrae del global del importe recaudado, de tal manera que lo que es la afiliación y mantenimiento no tiene impacto económico directo para el socio. Y terminada la presentación de Cedro, pues vamos a ver un poquito, ahí tenemos por último las labores de formación y concienciación, en el sentido que consideramos que la formación en materia de propiedad intelectual es fundamental para el respeto de esta materia y para el conocimiento de la misma. De tal manera que ahí tenemos una serie de tres de las acciones en las que ahora estamos volcados, como es la Escuela de Derecho de Autor, focalizada a partir de un modelo finlandés, y dos programas mucho más clásicos, como son el programa de libro, que la semana próxima se conceden los premios, creo que es en su 15ª edición, y que es un concurso de investigación de alumnos de secundaria, es decir, de alumnos de régimen de nivel educativo inferior al universitario, en el que se les enseña a investigar con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual, es decir, no lo de copiar y pegar, sino en su caso lo de citar, y el programa de Radio Nacional en Radio 5, Creando que es Gerundio, que son microespacios que afectan o que abordan distintos temas relacionados con la propiedad intelectual. Y ahora sí, terminamos este área y vamos a empezar a hablar de lo que es el área de propiedad intelectual mucho más genérico. Y vamos a ver de manera muy rápida, que no se asuste nadie, los temas que aparecen en pantalla. En primer lugar, el marco regulatorio en materia de propiedad intelectual, no olvidemos con carácter introductorio, es fundamental el marco regulatorio
de la Unión Europea. De hecho, la práctica de totalidad de las modificaciones en materia de propiedad intelectual que ha habido en los últimos años tienen su origen en distintas directivas europeas. De hecho, ahora estamos pendientes de que se dé el pistoletazo de salida a una transposición de una serie de directivas del año 2019 y además a los tratados internacionales. A todos nos suena el tratado de diferentes tratados internacionales de distinta materia, desde el Tratado de Marrakech para las huérfanas, el Tratado de Pekín para derechos de los autores audiovisuales, etcétera. El Convenio de Berna, que fue el primero de todos ellos, que no me salía el nombre de la ciudad, me salía Ginebra y no era Ginebra sino Berna. En fin, legislación a 3 niveles, la nacional, que es la más próxima a nosotros, la legislación de la Unión Europea y la legislación de los tratados internacionales. Pero, ¿qué es lo que protege la propiedad intelectual? Y así empezamos ya de verdad con estos temas. Pues la propiedad intelectual, ahí en la diapositiva número 9, podemos ver que lo que protege son las obras, es decir, las creaciones originales. No se protegen las ideas. Las ideas están ahí, pero no se protegen. Se protege la manifestación de esa creatividad en una serie de obras que deben ser originales y que se pueden manifestar de distintas formas. Tenemos lo que serían las obras de primer nivel u obras propiamente originales, como pueden ser la Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 10 y 11, esto sí es importante, no establece listas cerradas de qué es protegido y qué no es protegido. Son obras literarias, científicas, artísticas que se pueden manifestar de esta manera o de otras. Pues tenemos así las más clásicas de libros, revistas, periódicos, partituras, películas, programas de ordenador, pero por ejemplo se nos olvida en ocasiones las obras de naturaleza oral, como pueden ser los discursos, las clases, también si tienen la originalidad suficiente pueden tener la consideración de obra y por lo tanto ser protegidas. Y luego tenemos las obras derivadas, que en ocasiones solo nos acordamos de las originales y nos olvidamos de las derivadas. Y estando en este foro, pues lógicamente las primeras que deben mencionarse son las traducciones. Las traducciones, pero del mismo modo los arreglos, las adaptaciones, los resúmenes. Quiero esto decir, ya adelanto, que para llevar a cabo unas obras de las del segundo grupo, de las derivadas, hace falta contar con la autorización del autor de la obra madre, por llamarlo de alguna manera. Pero a su vez surge de ahí una obra derivada que ostenta derechos de propiedad intelectual. De tal manera que un David Copperfield de Dickens a fecha de hoy, el texto está en dominio público, pero, y después hablaremos de esta figura, pero la traducción probablemente no lo esté o puede no estarlo, de tal manera que el pase a dominio público de la obra original no lleva consigo que el de la obra derivada pase también a dominio público. Esto lo mencionaremos a continuación. ¿Y quiénes pueden ser titulares de estos derechos de propiedad intelectual? Pues en primer lugar, el autor, por definición, que en principio es la persona natural que crea esa obra literaria, artística o científica. ¿Tiene que ser siempre una persona física con carácter general? Sí. Puede ser una persona jurídica en el caso de la obra colectiva, por ejemplo, que aparece regulada en el artículo 8, o en el caso de los programas de ordenador, por ejemplo. Existen otros titulares, perdón, de derechos de propiedad intelectual aparte del autor, como son los artistas, los productores, los editores de libros o periódicos o partituras, es decir, los editores en general, y las entidades de radiodifusión. Estos son, a fecha de hoy, los titulares de derechos de propiedad intelectual que aparecen mencionados, y creo no me he dejado ninguno, en la Ley de Propiedad Intelectual Española. Por lo tanto, derecho de propiedad intelectual es un término más amplio que derecho de autor porque abarca los derechos de estos otros colectivos. En cuanto a qué tipos de derechos, pues tenemos dos tipos de derechos de propiedad intelectual. Los derechos morales, aquellos que afectan, digamos, más a la personalidad del autor o a la idea de que la obra es una expresión de esa personalidad, de esa manifestación del autor. Son el derecho, obviamente, el primero, el derecho a la paternidad, es decir, el derecho a que se me reconozca a mí como autor de mi obra, el derecho a la integridad, a que se respete la integridad de mi obra, etc. Son derechos que, con carácter general, son imprescriptibles y estos no se extinguen por el transcurso del tiempo. Y después tenemos los derechos
patrimoniales que aparecen regulados en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos, los económicos, son los que se extinguen por el transcurso del tiempo. La Ley de Propiedad Intelectual tampoco da una lista cerrada de derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial o llamados también derechos de explotación. Simplemente dice que le corresponde al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir cualquier uso sobre su obra. Y entre ellos cita 4 derechos a título ejemplificativo. El de reproducción, y a partir de esto, en los artículos siguientes, pues aborda cada uno de estos derechos. El derecho de reproducción es el derecho de copiar. El derecho de copiar en todo o en parte, en soporte o sin soporte, etcétera, una obra. Ese es el derecho, es decir, el derecho de copia. El derecho de distribución, supone la utilización de ejemplares de la obra, de ejemplares materiales de la obra. De hecho, la Ley de Propiedad Intelectual también, como a título ejemplificativo, establece como manifestaciones del derecho de distribución la venta, el alquiler y el préstamo. Por lo tanto, va unido la distribución a un ejemplar material. De tal manera, y ya me adelanto, que cuando hablamos de distribución en la red de las obras, pues sí, efectivamente es una forma de hablar que todos entendemos, que todos sabemos a qué se refiere. Sin embargo, en los contratos, si estamos hablando de red, no será el derecho de distribución el afectado, sino que será el derecho que a continuación vamos a ver, que es el derecho de comunicación pública. El derecho de comunicación pública supone simplemente el derecho a, son actos de comunicación pública, aquellos en los que una persona tiene acceso, una pluralidad de personas tiene acceso a una obra sin que sea necesaria la previa distribución de ejemplares de la misma entre esa pluralidad de personas. Por ejemplo, se proyecta una película y todos la vemos sin que se nos haya dado una copia de la película. Una canción en la radio, una obra de teatro, un discurso, etcétera, son actos de comunicación pública. Y dentro de la comunicación pública existe una modalidad que es el derecho de puesta a disposición, pero que aparece regulado en la comunicación pública y que es el derecho afectado en las explotaciones o utilizaciones de las obras en red. De tal manera que si sus obras y vuestras obras van a ser utilizadas a través de redes o en formato digital, pues el derecho que deberá aparecer en contrato es el derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Y por último, también tenemos el derecho de transformación. El derecho de transformación, pues estando con traductores, la manifestación más clara sería, por ejemplo, la traducción de la obra o lo que veíamos antes, una adaptación, un resumen, etcétera. En cuanto a la duración de los derechos, pues también lo adelantaba hace un ratito, y es que el periodo de protección general es de toda la vida del autor y 70 años post-mortem, salvo para aquellos autores que estamos hablando siempre de la duración de los derechos de explotación, de la duración de los derechos de contenido patrimonial o económico. Toda la vida del autor y 70 años post-mortem, salvo aquellos autores que hubieran fallecido antes de 1987, porque en 1987 entró en vigor la primera ley moderna de propiedad intelectual española después de la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea. La ley anterior era del siglo XIX. En ese caso, para estos autores fallecidos antes de 1987, el plazo de protección es toda la vida del autor y 80 años post-mortem. Nos da exactamente igual, también cosas que se oyen por ahí, en qué año se publicó estoy hablando de obras de texto, pero daría exactamente lo mismo en una obra de audiovisual, en qué año se publicó o se estrenó la obra, etcétera. Es decir, el momento para contar estos 70 años u 80 años de protección de los derechos patrimoniales es el de la muerte del autor. Pasado ese momento, pues las obras, estos derechos económicos se extinguen de forma automática de un 31 de diciembre a un 1 de enero y la obra puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o transformada sin solicitar autorización a los titulares de derechos. Es así de claro y así de automático, de un 31 de diciembre a un 1 de enero. Por lo tanto, en principio, para llevar a cabo cualquier utilización de una obra preexistente, yo necesito la autorización del titular de derechos sobre esa obra. Siempre, ¿esta regla no admite quiebra? Pues no, eso no es verdad. Sí admite quiebra a través de lo que se llaman los límites y excepciones. Los límites y excepciones son figuras establecidas directamente en la ley, en los cuales no hace falta
solicitar la autorización del titular de los derechos, porque es la ley directamente la que me concede esa autorización. Ahí en pantalla tenéis algunos de los clásicos límites y excepciones. Hemos hablado de copia privada, antes hemos hablado de ilustración en la enseñanza y de esa remuneración, hemos estado hablando de agregadores o de préstamo. También hay otros límites que para la obra de texto son importantes, como aparecen ahí, la reproducción y puesta a disposición en determinados establecimientos, que son bibliotecas, la utilización de obras huérfanas, hay otros que no aparecen ahí en pantalla, se regulan entre los artículos 31 y 40, se me ocurre, por ejemplo, el de parodia, que es otro límite que no, quizá no tanto en el campo de la obra de texto, pero sí en el mundo del audiovisual es importante, y sí que es muy importante señalar la existencia de la regla de los 3 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones la regulación que aparece de estos límites puede plantear ciertas dudas de si lo que yo quiero hacer está dentro de lo que permite hacer ese límite o no está dentro de lo que permite hacer ese límite. Y por lo tanto ya los tratados internacionales establecen esta regla de los 3 pasos, que son unas 3 preguntas que debo hacerme en principio para orientarme un poco y saber si lo que yo quiero hacer está amparado por un límite de estos y por lo tanto no tengo que solicitar autorización al titular de los derechos, o no está amparado y así rige la regla general y tengo que solicitar autorización. Y es primero que los límites son esos y no otros, es decir, no hay interpretación extensiva de los límites, y segundo que el uso o la interpretación que yo haga del límite no cause un perjuicio injustificado al autor ni afecte de una manera irregular a la explotación de la obra. Si afecta a la explotación de la obra o causa un perjuicio injustificado al autor, ese hecho o esa forma de utilización que yo estoy pensando no se debe considerar amparada por el límite. Y voy a dedicar simplemente un minuto a la lectura del primer límite que aparece ahí, el límite de cita, que quizá en ocasiones es uno de los que plantea mayor problema. Y nos dice la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 32.1, es un subpárrafo, nos dice que es lícita, es decir, es directamente la ley la que la autoriza, la inclusión en una obra propia, mía, de fragmentos de otras obras ajenas o de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, es decir, solo en el caso de las obras plásticas y obviamente por el derecho de integridad puede utilizarse la obra entera, en el caso del resto son fragmentos de obra, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su utilización se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Y remata el párrafo, tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando siempre la fuente y el nombre de autor de la obra utilizada. Por lo tanto, con carácter general, la cita se refiere, salvo esa cita literaria con la que se abren los libros o este tipo de cosas, la cita va unida a una actividad de investigación y hay que orientar por ahí la comprensión o el entendimiento de esta figura. Y ya rematamos el tema de límites y excepciones, recordando que algunos límites o excepciones van unidos al pago de una compensación o de una remuneración para los titulares de derechos. Por ejemplo, los 4 que veíamos antes al hablar de derechos de gestión colectiva obligatoria de CEDRO. Son remuneraciones o compensaciones que tienen origen en un límite de excepción. Y también recordemos que si el uso que nosotros pretendemos hacer, lo que hemos dicho antes, pero conviene repetirlo, no está amparado por ningún límite o excepción, necesariamente se precisa autorización del titular o de la entidad de derechos según proceda. Los derechos de propiedad intelectual son transmisibles, simplemente para rematar el discurso, bien inter vivos o mortis causa. En el caso de las transmisiones mortis causa, obviamente el derecho dura esos 70 años que veíamos antes post-mortem u 80, si el autor falleció antes del año 87, y ya termino aquí recordando que la gestión de derechos de propiedad intelectual con carácter general es una gestión individual por parte del titular, pero que en ocasiones la efectuamos también asociaciones o entidades como DAMA o como CEDRO, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. En algunos casos porque lo dice la ley y estamos ante la gestión colectiva obligatoria, y en otros casos porque los titulares consideran que es la forma más eficiente de administrar ese derecho.
y son los casos de gestión colectiva voluntaria. Y con esto, pues simplemente agradezco la atención prestada y ya cedo la palabra a María Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y bueno, quería agradecer sobre todo por parte de Dama la invitación para participar en esta charla a los dos organizadores, tanto ATRAE como ACE, y también agradecer a Javier que me ha facilitado con su explicación mucho de la mía y seguramente pueda ser mucho más ágil de lo que a lo mejor inicialmente podría ser. Al igual que Javier, también creo necesario traer un poquito a colación qué es Dama y qué es lo que realizamos. Muchos de vosotros seguramente ya nos conoceréis, algunos seguramente seréis asociados nuestros, afortunadamente. Y bueno, comentaros que Dama, como dice su propia sigla, es la entidad de derecho de autor de medios audiovisuales. Es la única entidad de gestión a nivel nacional que está especializada en la administración de los derechos de propiedad intelectual de los autores audiovisuales. Dama fue creada en 1999 y fue autorizada por el Ministerio de Cultura, requisito que tienen que contar todas las entidades, para la gestión de los derechos de remuneración. Los derechos que Javier comentaba, que hay algunos que son de gestión colectiva obligatoria, pues entre ellos, para la gestión de estos derechos de remuneración de los autores de la dirección y de la parte literaria de las obras audiovisuales. Seguidamente os comentaré cuáles son estos autores en concreto. A día de hoy, Dama es una entidad que ha conseguido una expansión a nivel de asociados muy grande, de hecho casi ha conseguido doblar el número de socios en los últimos años, y también a nivel internacional, ya que a día de hoy representamos a la mayoría de entidades de gestión del sector audiovisual internacional. Entre ellos hay entidades como pues, de Estados Unidos, Francia, México, Japón, Argentina, Polonia, con lo que nos permite ser también una entidad para la gestión de estos derechos a nivel español con carácter internacional. A su vez también, como también indicaba Javier, las entidades también tenemos que realizar otra serie de actividades aparte de la propia, que es la gestión de los derechos. Entre ellos se trata las actividades asistenciales. Dama recientemente, hace un par de años, lanzó su programa de ayuda social para, a través del mismo, ayudar a aquellos socios, facilitar una serie de ayudas de carácter social que, en cierto modo, mitigaran aquella situación en la que pudieran encontrarse y evitara que tuvieran más perjuicios. Ha sido muy importante este programa de ayuda social, principalmente por la situación de pandemia que venimos arrastrando desde el año pasado y que, debido a que ha tenido también una especial incidencia en el ámbito cultural, pues gracias a ella muchos de nuestros asociados han conseguido mantenerse a flote, diciéndolo de una manera coloquial. A su vez también se realizan actividades formativas y de carácter promocional, pues entre ellas Dama colabora con diferentes entidades como puede ser ATRAE, la realización de premios, también en la participación de cita, también con otro tipo de organismos, asociaciones, instituciones, y también realiza actividades propias por parte de Dama, como puede ser Dama Ayuda, los martes de Dama y demás. Asimismo, entre todas las actividades que tiene que llevar a cabo, todos los objetivos, está el de la defensa y protección de los derechos e intereses de los autores del medio audiovisual, ya sea a nivel nacional, pues o participando en organismos, asociaciones. Dama también forma parte de ADEPI, la entidad la asociación que anteriormente ha comentado Javier, y también a nivel internacional pues forma parte de la Conferencia Internacional de Autores, de CISAC, de la SAA, y participa también activamente en todos los proyectos o actuaciones que de manera conjunta entre todas las entidades se lleven a cabo tanto en uno como en otro nivel. Pues bien, una vez que ya sabemos, Dama, cuáles son sus actividades principales, sería conveniente saber qué gestión es la que realiza Dama y aplicado a qué repertorio. Debido a que Dama gestiona las obras audiovisuales, concretamente sobre este tipo de obras, la Ley de Propiedad Intelectual sí que ha sido muy explícita y ha determinado qué obras son las que se consideran obras audiovisuales, son las que figuran en el artículo 86, y concretamente son estas y únicamente estas las que integran el repertorio de Dama. Serían las obras cinematográficas, las obras audiovisuales creadas ya sea para televisión o para explotarla en una plataforma de internet, como puede ser una TV-serie, una TV-movie, documentales, docudramas, los sketches y los monólogos. Y de estas obras audiovisuales, una vez que se explotan,
se genera lo que se denomina el derecho de remuneración, es decir, el derecho de remuneración deviene de una vez que se lleva a cabo el ejercicio de los derechos de explotación que anteriormente explicaba Javier. Esos derechos de remuneración, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual, sí o sí, la parte audiovisual se tiene que realizar a través de una gestión colectiva obligatoria, es decir, el autor, para poder percibir los derechos que se generan por esa explotación, necesariamente tiene que asociarse a una entidad de gestión que esté autorizada para ello. Los derechos que se gestionan y que se corresponden con estos derechos de remuneración son el de copia privada, que ya lo ha explicado anteriormente Javier, también el de préstamo bibliotecario, el derecho del alquiler, que viene a ser de manera ejemplificativa el que se lleva a cabo a través de los videoclubs. Es verdad que a día de hoy es un sector económico que está bastante decaído, pero bueno, en cualquier caso es un derecho que tienen reconocido los autores y que la entidad de gestión se encarga también de administrar. Otro derecho que también tienen reconocido es el derecho de la proyección en lugares públicos mediante pago de entrada. Viene a ser básicamente los derechos que se perciben por la proyección en salas de cine o en festivales. Y por último, el derecho que más trascendencia económica tiene es el derecho de comunicación pública por excelencia, el que se realiza a través de la transmisión al público por cualquier medio, incluida la puesta a disposición, pues ya puede ser por la comunicación pública o la emisión que se produce en un operador de televisión, la que se realiza en la restauración y en la hostelería, también en cualquier establecimiento abierto al público y también la que, por supuesto, se realiza en plataformas digitales. Pues bien, una vez que ya tenemos en contexto qué obras son las que gestiona Dama y cuáles son los derechos que gestiona, es conveniente también saber qué autores son los que tienen atribuidos o los que pueden percibir estos derechos de remuneración. También la ley en este sentido lo establece específicamente. Concretamente lo hace en el artículo 87 y sería el director realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guión y los diálogos. Eso es lo que a nivel de gestión de Dama denominamos parte literaria, y también estarían los autores de las composiciones musicales, con y sin letra, que da especialmente para la obra. Asimismo, por parte de Dama también se gestionan los derechos que se generan para los traductores de doblaje, de subtítulos y el traductor ajustador, también conocido como adaptador. ¿Por qué figuran subrayadas algunas de ellas y el tercer punto en este caso no? Porque Dama no tiene la autorización para gestionar la parte de la música. En este sentido, confluye junto con SGAE, que aparte también de gestionar los derechos del punto 1 y del punto 2, también tiene atribuida la parte de la música. En este sentido, somos uno de ejemplo, porque a día de hoy también hay otra entidad que confluye con SGAE. En la parte audiovisual somos las que estamos en competencia en este sector. Pues seguidamente, una vez que ya se sabe también y conocéis qué autores son los que pueden ser susceptibles de ser socios de Dama y por tanto de generar esos derechos de remuneración, vamos a irnos ya directamente a lo que interesa y a lo que tiene más conexión con esta charla. Comentaba Javier que hay una serie de derechos de explotación, derechos patrimoniales, que son los que se pueden ceder y licenciar a terceros. Dentro de ello, y el que interesa en este caso, está el derecho de transformación. Este derecho de transformación es muy importante y, de hecho, cuando al departamento jurídico no llegan contratos, en este caso de traductores audiovisuales, siempre que encontramos las cláusulas incidimos mucho en que es un derecho que tiene mucha trascendencia económica, dado que, tal y como podéis leer, es una facultad que tiene el autor para que pueda autorizar la creación de otras obras derivadas, para que un tercero pueda llevar a cabo otro tipo de obras que deriven de esta misma. Entre ellos estarían las adaptaciones, traducciones, extractos, arreglo y demás. De ahí que no ya simplemente se está autorizando para que se explote una obra, sino que además, concediendo este derecho, se está autorizando a que se realicen innumerables obras provenientes de la que se está cediendo. ¿Qué sucede en este caso? Que aparece, por tanto, afloran, por tanto, dos tipos de obras. Por un lado estaría la obra originaria, o también denominada preexistente, que esa sí o sí tiene que permanecer en esta relación jurídica, tiene que permanecer inalterada en su individualidad. Es decir, tiene que permanecer tal y como estaba inicialmente y no puede ser sometida a ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque la obra derivada, la que se genera a partir de esa modificación o de esos cambios, es la que sí que verá reflejada esa ejecución de derecho de transformación. Comentaba anteriormente también Javier que la obra derivada,
junto con el artículo 11, junto con el artículo 10, se hacía esa enumeración, pero no es una lista que esté cerrada, sino que existe la posibilidad de que todas aquellas obras que se vayan produciendo y que cumplan con las condiciones y características de la transformación se puedan considerar también obra derivada. ¿Qué particularidad tiene, por tanto, la obra derivada? Pues que principalmente se realiza a través de una obra preexistente, de una obra, en su caso, originaria, y que a través de la incorporación de una serie de elementos se crea una obra nueva y distinta. Es decir, de una misma obra se genera una nueva obra, esa obra tiene también su individualidad y son dos obras que son evidentemente derivadas una de otra, pero que cada una tiene una protección diferenciada. ¿Qué implica, por tanto, esa derivación? Pues que necesariamente, si proviene de una obra, esa obra de la que proviene tiene que también identificarse en la obra en la que se realiza. Por tanto, ¿cómo se puede hacer esa incorporación? Pues se puede hacer desde dos puntos de vista. Por un lado, podría ser desde el punto de vista material, en el que simplemente se coge una obra y se justaponga o se inserte directamente todo en parte, pues como puede ser la inclusión de una cita en un texto. O también puede implicar un nivel mucho más allá, que sea una atribución o que incorpore un elemento creativo a través de lo que se conoce como una incorporación intelectual. Como ejemplos, en este caso, estaría tanto la adaptación como la traducción. Necesariamente tiene que tener ese elemento creativo, que sea reconocible la incorporación que se ha realizado y también que tenga una determinada altura creativa, que posteriormente pasaremos a incidir mucho más en este aspecto. Básicamente, que el ejemplo al que he aludido, pues es el traductor. La actividad que realiza es sustituir unos vocablos por otros, pero siempre esos vocablos son decididos y considerados por el propio dentro de la creatividad que considera atribuirle a esa obra. ¿Qué sucede, por tanto, una vez que se ha creado una obra derivada? Que esa obra derivada tiene también estos derechos de explotación, independiente totalmente de la obra originaria, aunque provenga de este, y siempre y cuando se respete esa obra originaria. Es decir, tiene que permanecer inalterada en tanto al contenido como a los propios derechos con los que cuenta. Y seguidamente vamos a ver, dentro de la modalidad de obras derivadas que existen, las que en este caso más importancia puede tener. Una de ellas son las adaptaciones. Normalmente suelen ser adaptaciones pues cinematográficas, adaptaciones que se pueden realizar dentro del mismo género. Es una obra original, siempre tiene que ser, para ser considerada una obra derivada, siempre tiene que ser original. Y en este caso, la idea, el argumento, el núcleo esencial, los personajes, la trama, cualquier elemento estructural debe ser respetado sí o sí. La modificación que se hace en todo caso es de los elementos formales o incluso el medio de expresión en el que se realiza. Hay un consentimiento explícito, hay esa autorización que ya comentaba también Javier, que es necesario llevarla a cabo, y no puede ser un cambio en cuanto al fondo, puesto que se puede producir una desnaturalización de la propia obra originaria y que por tanto fuera obras totalmente diferentes, no derivara una de otra, sino una obra nueva que no proviene de ninguna otra. Y en lo que aquí interesa, la modalidad por excelencia de obra derivada es sin duda la traducción. Es un tipo de obra que ha ayudado mucho al desarrollo cultural, teniendo en cuenta que la traducción de libros ha conseguido que ese acervo cultural se nutra mucho más y que el desarrollo cultural se potencie y sea mucho más rápida y mucho más sencillo. De ahí que incluso en las primeras leyes de derecho de autor ya se contemplaba este derecho como uno de los principales a tener en cuenta, y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como es la OMPI, ha dado, aparte de una definición, una característica que me parecía interesante traer a colación, y es que indica que se trata de un proceso mecanizado y que no se trata de un proceso mecanizado, perdón, y que sea carente de creatividad. Esto sucede porque hay un sector de la doctrina que considera, sí que es un sector minoritario, que considera que esa obra derivada no se puede considerar como tal, puesto que lo único que se hace es un cambio en el lenguaje, en el idioma. Pero lo cierto es que para la doctrina mayoritaria, esa aportación personal, esa originalidad, que seguidamente incidiré mucho más en ella, está patente, está clara y es una actividad intelectual y creativa de un autor. De hecho, intentándose realizar una traducción idéntica, será idéntica a la traducción original. Siempre va a incorporar ese aporte creativo por parte del autor. Y respecto al concepto de originalidad, es un concepto que trae mucha cola, diciéndolo
de manera muy llana, pero lo cierto es que es el principal elemento a la hora de determinar cuándo una obra puede ser susceptible de ser protegida a nivel de propiedad intelectual. Es verdad que respecto a la obra derivada, el artículo 21.1 no exige que tengas original, pero sí que es verdad que se encuentra de manera implícita. Lo cierto es que la traducción, por el carácter que tiene, está constreñida esa fidelidad que tiene a la obra original, a la obra de la que deriva, y por tanto el texto tiene que ajustarse al contenido de esta obra. Lo cierto es que la manera de determinar si esa originalidad existe, normalmente y casi en toda la mayoría de casos, tiene que ser un examen casuístico, de manera que tenga que ser examinado caso por caso, dado que no es lo mismo la originalidad que se puede requerir en la traducción, pues como incluyo ahí en un ejemplo, de un prospecto de un fármaco o de unas instrucciones, que la que se puede exigir en el caso de una traducción pues de una obra literaria a una obra audiovisual o cualquiera que implique un mayor nivel creativo. De ahí que a la hora de examinar esta casuística, normalmente actividad realizada en su conjunto mayoritariamente por parte de los tribunales y también estudiada por parte de la doctrina, existe una serie de criterios para determinar esa originalidad. Uno de ellos es el criterio objetivo. Una obra derivada se puede considerar que es novedosa en el sentido de que aporte una nueva obra respecto a la universalidad. Este sentido, el carácter objetivo es con respecto a que, teniendo en cuenta que hay una serie de obras que pueden tener elementos comunes, que esa nueva obra sea totalmente nueva y que la similitud que puede tener con otras se diste bastante, es decir, que se pueda considerar que tenga su propia impronta. También está el criterio subjetivo, que en este caso la impronta que se considera es la impronta del autor, es decir, que a la hora de valorar una obra derivada, si el sello propio del autor, su manera de trabajar, su manera de expresarse, su creatividad está prevista en esa obra, si se ve y si se aprecia. Lo cierto es que este criterio, con respecto a las traducciones, la aplicación por parte de la doctrina considera que no es tan sencillo, y por eso se decanta mucho más por el criterio de la objetividad. Pero sin duda el criterio que quizás, y de hecho la opinión mayoritaria a la hora de aplicación considera que es más conveniente aplicar, es el criterio mixto, en el que más que tratarse de esa impronta del propio autor en el que se reconozca al autor, lo que tiene que hacerse es la diferenciación propia de la obra, es decir, dentro de que mantenga un mismo criterio o unos mismos elementos que sí o sí tiene que mantenerse por el tipo de obra, que respecto a las demás traducciones que pudieran efectuarse, que sea diferente la propia obra. O sea, ya no sería con respecto al propio autor, sino en ese caso sí con respecto a la propia obra. Y otro de los criterios también importantes a la hora de tener en cuenta con respecto a las obras derivadas es sobre todo los criterios que hay que tener en cuenta para determinar la conexión entre las obras. ¿Por qué es importante tener en cuenta la conexión entre las obras? Porque normalmente la vinculación y conexión se suele dar entre obras del mismo género o incluso dentro de aquellos que tienen un mismo medio de expresión. Esto sucede sobre todo y principalmente en las traducciones. Difícilmente se puede haber una conexión entre obras, entre una escultura y una obra musical. De ahí que a la hora de valorar si una obra tiene conexión o incluso si puede existir un cierto plagio o copia, los tribunales vienen aplicando o van teniendo en cuenta lo que se conoce como el test de la similitud sustancial. Está conformada por dos elementos. Uno es la coincidencia en el número de elementos. Este obedece a un criterio más objetivo, es decir, a la hora de valorar y poner en común dos tipos de obras, habría que ver qué número de elementos son los que comparten. Elementos entendidos como la trama, los diálogos, los personajes. A mayor número de elementos, evidentemente, la conexión será mucho más parecida y mucho más símil. Y a su vez también, como un criterio subjetivo, estará lo que se conoce como impresión de conjunto, es decir, una vez que ya se ha valorado que hay elementos o que las ideas son similares, hay que ver que esos elementos que están protegidos hacen que esa impresión de conjunto a un espectador medio lo considere como que puede ser similar. Un ejemplo de ello pasó en la jurisprudencia anglosajona. Todos conocéis seguramente la obra E.T., la película E.T.,
pues los productores de esa película conocieron que había una obra, un musical en el que el argumento era de dos extraterrestres que iban al Polo Norte y que eran acogidos por una familia. Todos pensamos que inicialmente esa obra puede tener elementos comunes y, de hecho, a partir de ahí, por eso fue por lo que los productores acudieron a los tribunales para dirimir si existía conexión entre esa obra y si tenía que haber solicitado la correspondiente autorización, pero los tribunales, a la hora de llevar y examinar este test de similitud sustancial, consideraron que evidentemente había una coincidencia en el número de elementos. A nivel objetivo, si cualquier técnico o perito lo examina, habría elementos que son coincidentes, pero lo cierto es que la impresión de conjunto, cogido un observador medio en el que pudiera visualizar la obra, evidentemente diferenciaría perfectamente entre una y otra, y en ningún momento la obra musical podría ser susceptible de crearle cualquier tipo de distorsión con respecto a la obra, en este caso a la película. Y por tanto, ¿quién realiza, y ya he venido anteriormente comentando sobre ello, quiénes son los sujetos que realizan esta labor de determinación? Pues si es a nivel técnico, serán normalmente los peritos, y si ese es un estudio subjetivo, será el observador medio o el público medio. Con respecto a los tribunales españoles, es verdad que en muy poquitas ocasiones, contadas con los dedos de la mano, se ha utilizado el criterio del observador medio. La función principal llevada a cabo por parte de los tribunales para determinar esta originalidad ha sido a través de los estudios de los peritos técnicos. Esto, al final, pues puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas porque si se examina obras en particular, normalmente los peritos a nivel objetivo podrán diferenciar mucho más si esa obra tiene conexión o no, pero sí que es cierto que en otro tipo de obras en las que se quiere saber, por ejemplo, entre una canción y otra, si existe esta conexión, los peritos en su caso pueden considerar que tal sintonía, tal nota, tal arreglo sí que hace que tengan esa conexión. Sin embargo, el espectador medio no le puede generar esa sensación y que no las confunda, y por tanto no tendría lugar esa conexión. Como digo, y a modo de resumen, será el caso en concreto y el tribunal que lo examine el que determine esa originalidad con respecto a si hay conexión o no con las obras. Y vista una vez las conexiones y la necesidad de ver ese criterio de originalidad, vuelvo también a traer a colación lo comentado por Javier en cuanto a la autorización. Siempre y cuando se quiera autorizar una obra de un tercero, esta autorización es necesaria. Y esta autorización se hace de una interpretación estricta, en el sentido de que cuando se cede uno de los derechos no se presume que se ceden los restantes, incluso siendo de la misma categoría. El ejemplo que pongo creo que es bastante clarificador. Es decir, si yo, autor de la novela, cedo los derechos para que se realice la traducción por un tercero, si es solamente para esa traducción, no la estoy cediendo para que se haga la adaptación al cine. De ahí que sea muy importante que en el contrato de cesión que se realice se especifique muy bien qué forma de explotación se va a realizar y el ámbito de actuación del cesionario. Esto también es muy importante en el contrato de traducción a la hora de delimitar cuál es el ámbito de actuación por parte, en este caso, del traductor. ¿Qué sucede y qué particularidad tienen las traducciones? Que normalmente no hay una exclusividad. La exclusividad quiere decir que cuando tú cedes ese derecho, se lo cedes únicamente para que lo realice un determinado tercero. Sin embargo, es verdad que las traducciones de una misma obra se pueden realizar infinitas traducciones. Hacerlo para que sea simplemente que lo pueda realizar un tercero limita mucho estas posibilidades y normalmente se cede como no exclusiva, de manera que un tercero me puede hacer una traducción, por ejemplo, al inglés, otro tercero que yo considere me puede hacer una traducción al francés, y que no tenga que ser siempre una cesión únicamente para uno de ellos. Otra de las características que tiene también las traducciones y también las obras derivadas es que normalmente el obtener la autorización conlleva que tenga que seguirse una cadena de autorizaciones. Es muy difícil que un autor que quiere hacer una obra derivada normalmente únicamente se base en la novela originaria, en la obra originaria. En ese caso, en el que fuera únicamente la primera, a quien tendría que pedir ese derecho sería al autor de la obra originaria. Sin embargo, normalmente suele devenir de diferentes obras que han tenido que ir pidiendo sus correspondientes autorizaciones y que, por tanto, para realizar una posterior tendrán que tenerse en cuenta todas las anteriores. Teniendo en cuenta, por tanto, que la autorización es tan importante a la hora de llevar a cabo esta actividad, también uno se pregunta si se pueden llevar a cabo obras derivadas, en este caso traducciones, sin autorización.
existirían, como ya ha anticipado anteriormente también Javier, posibilidades de hacerlo. Una de ellas es aquellas obras que se encuentran en dominio público, dado que estas obras no tienen, o sea, el titular de los derechos ya no cuenta con ellos, puesto que ha pasado a ser una obra de carácter público. Se puede utilizar este tipo de obra, pero siempre y cuando teniendo en cuenta los derechos morales que tienen, que eso, como también ha comentado Javier, eso no pasa ni prescriben en ningún momento. Y también con respecto a los límites, se puede hacer una obra derivada teniendo en cuenta los límites, y en este caso me remito a lo comentado por Javier, que ha quedado bastante claro. ¿Qué puede suceder también en el caso de que no se tenga autorización? En ningún caso reviven los derechos. Esto con respecto a las obras que están en dominio público. Es decir, el que tú utilices una obra que está en dominio público, esos derechos de esa obra no van a volver a la esfera de propiedad del titular, dado que ya ha pasado el tiempo y en ningún caso retornan. Sí que los derechos de la obra derivada, como tal obra derivada, los tendrá en su conjunto y por el tiempo que la ley establezca. ¿Qué sucede también con respecto a las obras que están en dominio público? Que debido a que puede tener también una mayor proliferación de este tipo de obras, dado que no se tiene que pedir autorización, la doctrina sí que exige en este caso que tenga un mayor grado de originalidad. Es decir, dado que no tienes que pedir autorización, por así decir, que menos que sea claramente diferenciable y que tenga ese nivel de originalidad un punto por encima. Y, por último, ¿se puede hacer una obra sin el consentimiento del autor de la obra preexistente? Pues el ejemplo más claro es, tengo un libro en mi casa, yo me pongo directamente yo como ejemplo, en inglés y lo quiero traducir. Yo hago una traducción de ese libro y, evidentemente, está creada de manera ilícita porque no he contado con la autorización del autor, pero como es una traducción que voy a utilizar yo, en ningún caso tendría por qué ser necesaria. Sí que sería necesario, puesto que me puede crear un perjuicio si no lo tengo, si yo esa obra la quiero explotar. Es decir, si esa obra yo la divulgo y se va a hacer un uso de esa obra, incluso esos derechos de la obra van a ser cedidos para ser explotados, necesitaré la autorización, más que nada porque si el autor de la obra preexistente es conocedor de que yo voy a utilizar su obra y que no he tenido esa autorización, seguramente interponga un procedimiento judicial y considere oportuno hacer una reclamación de sus derechos. Y ya por último, creo que es en este caso importante tener en cuenta hasta dónde puede llegar la actividad del traductor sin atentar contra la integridad de la obra. Creo que es quizá una de las cuestiones que en este caso más importantes son y que más creo que deberéis tener en cuenta, sobre todo porque a la hora de realizar cualquier tipo de cesión hay que tener en cuenta si esas modificaciones han sido pactadas en el contrato o si no han sido pactadas en el contrato. En caso de que no hayan sido pactadas en el contrato, es verdad que es complejo, sobre todo porque no sabes por dónde poder interpretar. La doctrina es verdad que, como he comentado anteriormente, en este sentido de las obras derivadas, aplica siempre un criterio muy restrictivo. Incluso cuando se determina la modalidad, aplica esa restricción, y en caso de que no se haya establecido esa modalidad, sí que es verdad que considera que es necesario tener en cuenta una serie de criterios. Entre ellos que si se quiere realizar una serie de cambios, siempre hay que tener en cuenta que no se puede desnaturalizar la obra, ni puede perder ni su espíritu ni su estilo. Asimismo, otro criterio a la hora de tener en cuenta esas posibles modificaciones que afecten a la integridad de la obra es que nunca puede vulnerar aquellos usos o aquellas las elaboraciones normales que se suelen realizar de ese tipo de obra. Es decir, tiene que encauzarse siempre en la línea que viene realizándose con respecto a esa tipología. También hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, como puede ser la importancia que tiene el derecho de integridad, en el sentido de que este derecho tiene que ejercitarse sin que se perjudique en ningún caso los intereses legítimos ni tampoco la reputación del autor. De hecho, por traer un ejemplo, existió un caso en España en el que un autor, un novelista, cedió sus derechos para hacer la adaptación de la obra al cine. Él no participaba en la elaboración del guión, ni del argumento, ni nada, pero sí que es verdad que lo cedió el derecho como tal. ¿Qué sucedió? Que una vez que la obra estaba ya terminada y que iba a ser explotada, él consideró que la obra finalmente, la adaptación que se ha llevado al cine, no cumplía con el espíritu y con el estilo propio
de su obra. Examinada por el tribunal, consideró que incluso habiéndose llevado a cabo dentro de la modalidad y con las indicaciones previstas, dado que no había cumplido unos requisitos que era la información al propio autor de todos los cambios y modificaciones que se iban a hacer, en este caso sí que afectaba a esa integridad y que por tanto se tenía que indemnizar por parte del productor, en este caso al novelista, con la cantidad y la cuantía económica que se consideró. Por eso es muy importante también tener en cuenta que nunca esos cambios pueden perjudicar a la reputación del autor del que deriva esa obra. También es importante tener en cuenta las implicaciones que conlleva el derecho de transformación, es decir, es un derecho que lleva implícito el realizar modificaciones. Esto, con respecto al derecho de integridad, puede tener algún tipo de prejuicio. Lo cierto es que, más que nada, porque cualquier tipo de modificación lleva un aporte creativo. En este sentido, es verdad que la doctrina ha considerado que el ejercicio de ese derecho debería considerarse que está matizado. De esta manera, la actividad o las modificaciones, dentro de que se cumplan dentro de unos parámetros, tienen que ser más ajustadas a este derecho. También es necesario tener en cuenta el tipo de transformación que se quiere operar. Evidentemente, dentro de las traducciones, como venimos indicando, el grado de libertad que puede tener el autor que realice la transformación está bastante coartada, más que nada porque tiene que ceñirse a esa obra original, sobre todo porque únicamente las transformaciones pueden afectar a los elementos formales, jamás puede afectar a los elementos de contenido ni de composición, más que nada porque no puede dejar vacío de contenido esa obra derivada siempre y cuando provenga de una obra preexistente. Y sobre todo porque la vulneración que se puede producir en ese caso pues puede ser alterar la estructura, el estilo, el desarrollo, cualquier elemento que afecte al contenido de la propia obra. Y por último, a la hora de tener en cuenta si se puede realizar una vulneración de la integridad de la obra, pues es muy importante tener en cuenta los usos del sector. Concretamente, con respecto a los contratos de traducción, sobre todo porque poco a poco se van articulando de manera que se intente evitar conflictos, se intenta incluir una serie de fórmulas para evitar los conflictos que pueden ocasionarse. El contrato de traducción es un contrato atípico, en el sentido de que no está regulado en la ley de propiedad intelectual. Esto lleva a que para poder interpretarlo se tenga que ir a otra ley, en este caso es la del Código Civil. Normalmente en las traducciones audiovisuales suele ser el titular de derechos, la productora, el estudio o incluso la distribuidora o en su caso el usuario, como puede ser una plataforma digital. Y este titular es el que encarga al traductor mediante el contrato de obra y de cesión de derechos que realice su actividad. Es muy importante, por tanto, en ese caso, en el contrato de traducción, que se indique cuáles son las actividades que puede llevar a cabo el traductor, si es necesario o si considera necesario incorporar algún tipo de obra, en ese caso, la adquisición de los derechos para poder realizarlo, es decir, la autorización para ello, y también a la hora de evitar cualquier conflicto, también es conveniente incorporar una cláusula, digamos, de visto bueno, es decir, en el sentido de que una vez que se ha realizado la obra o en la medida que se va realizando, que entre las partes puedan ir examinando el documento de modo que posteriormente no ocasione un conflicto y sobre todo que vea también si hay que hacer modificaciones que sean siempre de acuerdo entre las partes. Sobre todo también porque es verdad que el autor de la obra preexistente tiene esos derechos morales, pero también el traductor los tiene. Y en ese sentido, su opinión también es sumamente importante. Y también, ya por último, aquellos pactos que sí que están en el contrato, es verdad que bajo la ley de 1975 sí que se admitía un pacto en contrario, es decir, un pacto en el que pudiera realizarse una serie de cambios que pudiera afectar a la integridad de la obra. Es verdad que a día de hoy eso no está considerado por parte de la legislación, pero sí que es verdad que la doctrina en este caso es bastante divergente. Hay una minoría que considera que al tratarse de un derecho moral, el derecho de integridad no puede verse afectado y no los derechos morales en este caso tenían preferencia contra cualquier tipo de cambio, y luego por otro lado estaría la doctrina mayoritaria en este caso, que sí considera que se podría hacer una serie de modificaciones, esto ya es susceptible de incidir en el derecho moral del autor de la obra preexistente, pero entendidas como un consentimiento puntual, es decir, que sea siempre acordado entre las partes y que ese consentimiento sea únicamente para determinados aspectos.
Y por mi parte ya creo que os he hecho un amplio abanico y una amplia visión de la situación, y daros las gracias pues, por haber prestado atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Javier. Vamos a esperar, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Yo, sobre todo, eso, un agradecimiento por lo escrupulosos que habéis sido, lo bien que lo habéis explicado todo, de una forma, creo, muy divulgativa y muy sencilla, además, para los que somos legos en la materia más jurídica. Y bueno, vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta, pero ya que soy yo aquí, rompo el hielo. A mí me gustaría preguntaros, cuando hablabas ahora, María, a ti en concreto de las partes, ¿no? De ponerse de acuerdo entre las partes. En el caso de, por ejemplo, una adaptación de una novela o de una novela, de una trilogía, bueno, yo qué sé, pienso en un Harry Potter, que no sé cómo se haría, ¿no? De una novela muy conocida a la adaptación audiovisual de la misma. Entiendo que las partes, cuando hablamos de las partes, no deberían ser únicamente los traductores, ¿no? Entiendo que estamos hablando de algo con unas autorizaciones previas y que tanto el estudio que encarga la traducción como la editorial que tiene la cesión de la explotación de sus derechos tendrán, ya no digo partes, sino también cierta responsabilidad. No sé muy bien cuáles son las responsabilidades jurídicas en este caso. No sé si es muy difícil la pregunta. No te preocupes. Cuando me refería al tema de las partes, sí que es verdad que, como indicaba el número o sea, a la hora de determinar cuáles son autores de la obra audiovisual, son los que establece sí o sí la ley. Esas partes son las que tienen que ponerse de acuerdo. Todos esos autores son los que tienen que ponerse de acuerdo para, respecto a la obra, todos los que han sido participantes en esa obra, establecer el porcentaje de autoría que le corresponde a todos ellos. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que en este caso un traductor ha realizado una actuación mucho más desarrollada que cualquier otro tipo de los autores. Siempre y cuando estén de acuerdo entre ellos, pues se puede establecer un porcentaje de participación mucho más extenso. Es cierto que en este caso, como únicamente se refieren los autores, la responsabilidad que pueden tener los autores, en este caso el estudio o incluso la editorial, en este sentido, por parte de lo que es la entidad de gestión, en este caso DAMA, a la hora de incluirla en nuestro repertorio, no se vería afectada. Es decir, nosotros únicamente lo que necesitamos es saber que el autor que pertenece a DAMA nos diga su porcentaje de autoría, siempre y cuando haya sido de acuerdo entre todos ellos. La ley indica que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre todos ellos, que está lo que podemos decir un conflicto, se hace a partes iguales. Es decir, todos los que han sido coautores de la obra participarán a partes iguales. No sé si he podido llegar a contestar tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Yo por mi parte, efectivamente, hay que pensar que en ocasiones el titular del derecho puede no ser el autor original, sino que puede haberlo cedido a un editor y que, por lo tanto, a la hora de traducir haga falta la autorización del editor. Pero eso, obviamente, hay que estudiarlo en cada caso concreto y dependiendo del estado, por ejemplo, ahí del contrato de edición o de lo que proceda. Es decir, estos son indicaciones generales de orientación. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Javier Pérez Alarcón. Pregunta, por concretar, si traducimos una serie que adapta una novela, ¿podemos usar citas cortas como una consigna o muletilla? Obviamente no parrafadas, pero sí nombres clave o frases míticas contadas con los dedos de las manos, ¿se entiende? No fusilar 27. O sea, ¿dónde acaba la cita y dónde termina, digamos? Bueno, pues habría que estar al caso concreto, si me permites. Empiezo yo, María, y rematas tú. Habría que estar al caso concreto. Con carácter general, primero, la cita, aunque nos parezca mentira, porque es una cosa que tenemos ahí metidos todos en nuestro sí, en este caso imaginario particular en materia de derecho de propiedad intelectual. Antes hablábamos de las normas europeas. Pues muy bien, aunque nos parezca mentira, la cita no es un límite al derecho exclusivo del autor que necesariamente deban incluir los estados.
Es decir, de entre toda la lista de límites que aparecen en las directivas, solo hay uno, que es el, vamos a llamarlo con carácter general, de la copia caché, que es el único que es de incorporación obligatoria. Cada Estado lo incorpora el resto, sí o no, y con el alcance que él considera oportuno y conveniente. La cita no es de incorporación obligatoria según la normativa europea y la orientación, por eso he leído el artículo de la ley española, la orientación de la cita en derecho español es claramente una orientación científico-técnica para fines de análisis, comentario o juicio crítico de una obra. Es decir, en mi opinión, la orientación clara de la regulación, no sé si María estará de acuerdo o no, del límite de cita en España es para la... primero tiene que existir una obra propia y en esa obra propia yo meto algo de una obra preexistente. Pero mi obra propia, en la que yo voy a citar, cojo eso que no es mío y lo meto en lo mío con un análisis fundamentalmente de análisis, juicio crítico o comentario. ¿Por qué? Porque está orientada fundamentalmente, en mi opinión, en la creación científico-técnica. Es decir, yo cojo la obra de la profesora Maqueda sobre lo que sea, copio ahí 3 o 4 páginas y yo escribo 400 comentándola, desmenuzándola, dándole la razón o diciendo que ha escrito, perdona Elia, una barbaridad por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Digamos que la tesis doctoral o cualquier obra científico-técnica, una buena parte es esto, todos lo sabemos. La otra cita, pues con la otra cita que no tenga finalidad científico-técnica o de análisis, comentario, juicio crítico, yo soy tremendamente restrictivo. Es cierto que todos tenemos en el imaginario, lo decía, compramos un libro, una novela, y en la primera página el autor ha incluido 1, 2 o 3 citas que le motivan de cara a esa obra. Más allá de eso, a mí me parece que podemos tener un problema, dependiendo obviamente de un montón de circunstancias. Pero yo, en lo que no sea fin científico-técnico, sería especialmente restrictivo con esta materia. Y sobre todo, si un traductor literario, en este caso, que es creo lo que me comentaba Celia, si un traductor literario ha acuñado una expresión que sería la equivalente, lo que comentaba María antes, de la expresión original y que supone obviamente la transformación del idioma, pero también la incorporación de su impronta como creador, como traductor, pues bueno, que ese resultado de la actividad creativa, del traductor literario lo volquemos así sin más en la traducción de la obra audiovisual, pues puede plantear problemas. Vale, no sé si María quiere añadir algo, porque yo tendría una repregunta entonces. Coincido con lo comentado con Javier y además creo que una forma de evitar ese problema, que quizás los traductores audiovisuales soléis tener más al día, es sobre todo consultar con el estudio hasta qué punto ha tenido esa cesión de derechos, es decir, qué ámbito de actuación puede llevar a cabo y hasta dónde puede llevarlo a cabo y sobre todo si considera que es necesario hacer esa incorporación, siempre se puede solicitar al autor de la obra preexistente, de quien se quiera hacer uso, esa autorización. O sea, sería plantear el problema existente al estudio, o más que problema, o la situación del traductor y ver en qué medida se le puede dar solución a ese posible conflicto. O sea, para resumir un poco, en cualquier caso, siempre pecar de precavidos, mejor que tirarnos a la piscina, entiendo. Pero claro, o sea, yo aquí, o sea, voy a hacer de abogada del diablo en el sentido de que o sea, al final el traductor, que sé que eso no es algo que vosotros tengáis que valorar ni juzgar, ¿no? Pero actúa desde la mejor fe posible, que es cómo voy yo a inventarme para los espectadores de una adaptación audiovisual que esperan la adaptación audiovisual de su libro preferido, pienso en los Juegos del Hambre, no lo sé. ¿Cómo me voy a inventar yo otra cosa que no sea el sinsajo? Porque es que me linchan y además la película sería un fracaso en el país en concreto. Entonces, entiendo que partiendo de la base de que el traductor ahí obra con su mejor fe de cara a los fans, digamos, lo que hay que hacer es tomar las precauciones
necesarias, en contacto con el estudio, que el estudio estuviese en contacto con las editoriales pertinentes, etcétera, y la cadena de autorizaciones que comentaba María, hasta tener esa autorización para poder usarlo. Estoy en lo cierto, ¿no? Como con carácter general. Y como comentaba María, si esas precauciones son contractuales, mucho mejor. Muy claro, muchas gracias. Me hacen otra pregunta. Pregunta de Ana Navalón. Para pedir la autorización, comentaba Javier que habría que solicitar, comentabas tú, Javier, solicitar autorización al tribunal. ¿Tenemos que pedir autorización a las empresas de gestión o hablar directamente con el compañero traductor y hacer un acuerdo verbal entre nosotros? Yo creo que a lo mejor he dicho tribunal y me he equivocado, pero yo juraría que he dicho que en ocasiones lo puede haber cedido al editor, no al tribunal, al editor. Es decir, obviamente el derecho originario corresponde al traductor. El traductor tradujo eso con autorización de quien fuera y la traducción es suya. La traducción de David Copperfield es mía, ¿vale? Pero puede ocurrir que por lo que sea yo la haya cedido al editor. Esto en obras originales es muy normal, es decir, el editor tiene cedido ese derecho. Entonces, habrá que habrá que solicitar la autorización a quien sea titular de ese derecho de transformación, que originariamente es el autor, pero puede habérselo cedido a un editor. Dicho esto, en Cedro no gestionamos ese derecho de transformación, es decir, quien desee llevar a cabo la traducción o la conversión de esa traducción para incorporar o para una película o lo que sea, tendrá que en principio acudir de manera individual o bien ese autor o a su cesionario, que puede ser un editor, pero no a la entidad de gestión. Con respecto a Dama también sucede igual. Dama tampoco gestiona el derecho de transformación, entonces en el caso de que se quiera realizar una traducción audiovisual, pues tendrá que acudir al que es el titular de ese derecho. Suele ser normalmente las productoras o algunas veces las distribuidoras o en su caso el propio usuario que es el que quiere explotar esa obra. Muy bien, pues está bastante claro, gracias. Otra pregunta de Marta Pérez, en este caso, que pregunta, ¿qué ocurre cuando tenemos que traducir, por ejemplo, una película en la que se contiene otra obra? Casos como el de Shakespeare in Love y similares en los que las obras citadas ya no tienen derechos de autor porque son clásicos, son de dominio público, pero sus traducciones sí. En muchas ocasiones lo lógico sería utilizar una traducción canónica ya hecha, lo que supondría pedir la autorización correspondiente, pero también se tendría que adaptar a la obra que estamos traduciendo, ajuste para doblaje o subtítulos. Es decir, se recurriría a una traducción canónica, pero después pues, se ajustaría a boca o se modificaría levemente para que entre el subtítulo, etc. En ese caso, por ejemplo, ¿se trata de la misma manera o de forma distinta? Bueno, bueno, primero lo del adverbio que has incluido, Elia, es de un adverbio levemente, que lo de la levedad o no levedad de la modificación luego es un juicio de valor de cada uno. Es decir, tú como transformante puedes pensar que la transformación ha sido mínima y yo como titular de la obra transformada puedo pensar que, bueno, que lo que has hecho con mi obra, ¿no? Entonces, efectivamente, esto además no se da solo en el mundo o se da más en el mundo del cine, pero también se da en el mundo del teatro con estos clásicos en los que existen pues versiones o traducciones que son, pues eso, canónicas, clásicas, es decir, las que todo el mundo quiere porque se han convertido ya, pues digamos que en la traducción de marca y en ocasiones hay 2, 3 o una, ¿no? Evidentemente, Shakespeare está clarísimo que está en dominio público, pero la traducción que hizo un traductor, una traductora, un catedrático o catedrática correspondiente, eso puede no estar en dominio público. Por lo tanto, la regla general es que hay que solicitar autorización. Pues muy bien, creo que aquí muchos nos estamos llevando las manos a la cabeza por haber metido la pata alguna vez en nuestra vida. A ver, yo creo que es toda una cuestión de hábitos de trabajo, de pensar en eso, ¿verdad, María? Y de intentar resolverlo a nivel contractual, porque también, y eso en las entidades de gestión, tenemos bastante tarea por hacer, solicitar autorización
no indica necesariamente que tengas que pagar una cantidad o una cantidad brutal que te vaya a fastidiar el proyecto. Significa simplemente ponerte en contacto con alguien y solicitarle la autorización, porque ese catedrático o catedrática a lo mejor está encantadísimo de que su obra se incluya en la película que va a hacer su director preferido sobre ese clásico que él o ella tradujo pero pídasele permiso, es decir, contáctese con él o con ella y diga, oye, que me gustaría, y ya está, y a partir de ahí arreglamos los papeles, porque no indica, es decir, yo creo que, ¿verdad, María? Que hay una unión de solicitar autorización es pagar una cantidad que resulta imposible, cuando en ocasiones, en muchas ocasiones, y sobre todo en usos de algunos de los que habláis vosotros, puede no tener ningún impacto económico. Claro, yo claro. Como normalmente los traductores estamos acostumbrados a no ser nosotros los que gestionamos estas cuestiones de derecho, pues ahí hay que hacer autopedagogía, ¿no? Para tenerlo claro, ¿no? Y me parece muy interesante y, bueno, en principio no tenemos ninguna pregunta más. No sé si dar un par de minutos de cortesía por si alguien tiene alguna duda. En cualquier caso, insisto y recuerdo que si alguien tiene un caso concreto que quisiera analizar, puede enviar un correo explicándolo a inscripciones@acet.org, que es donde os apuntasteis a la charla y bueno, y se lo derivaríamos en cualquier caso a María o a Javier para ver si pueden daros alguna respuesta más concreta. Pero vamos, creo que con carácter general ha sido muy ilustrativo y nada, por mi parte muchísimas gracias. Gracias a Traductores, a TRAE, a la Red Vértice por organizarlo y a Pedro y a Dama, por supuesto, y a vosotros de forma personal por lo mucho que nos habéis enseñado. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, parece, nos despedimos en ese caso. No sé si Lidia, ¿quieres decirnos algo? Nada, por mi parte, simplemente daros las gracias. Ha sido estupenda la charla, hemos aprendido un montón. Efectivamente, no tenemos más preguntas, así que eso significa que lo habéis explicado maravillosamente todo. Ha sido estupendo. Y nada, en la parte de preguntas ya sí que os están dando las gracias y demás por habernos ilustrado tanto en este tema. Y nada, muchas gracias a Elia y obviamente, pues eso, a Javier, a María y a todos los asistentes, también a Marta, que al final está por aquí entre bastidores también. Y ya está, por mi parte, solamente desearos feliz tarde a todos. Lo mismo. Feliz tarde. Recordad que estará colgado en el canal de YouTube de Atrae cuando esté el vídeo listo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.